y sobre todo tienen que ver con las decisiones importantes de la vida, como por ejemplo el tener o no tener hijos, que es una decisión que uno tiene que tomar en algún momento de su existencia, ojalá con un cierto grado de planificación, ¿cierto? Ahora, obviamente, dentro de todos los mecanismos anticonceptivos que existen, ninguno es 100% seguro, excepto la abstinencia sexual, obviamente, porque si uno se abstiene o no tiene relaciones sexuales, ¿no es cierto?, por un periodo prolongado de tiempo, difícilmente se va a quedar embarazado. Pero aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, procesos de control de la natalidad, que una de las cosas que ustedes tienen que saber que está incluido dentro de la Constitución de la República de Chile, que dice que las personas tienen libre acceso al control de su reproducción y que desde los 14 años tienen libertad, entre comillas, sexual. O sea, eso quiere decir que desde los 14 años ustedes pueden consumir o tomar algún método anticonceptivo con o sin consentimiento de los padres. Acá los papás no tienen mayor injerencia si es que ustedes no los quieren incluir en el sistema, ¿ya? De hecho, a las mujeres desde los 14 años las atienden solitas cuando van a ver a una matrona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto cómo se fundamenta en la ley, en la Constitución, le proporciona a a las personas una serie de derechos y también de deberes, ¿no es cierto?, en el hecho de lo que es la planificación familiar, o sea, cuántos hijos voy a tener yo de acuerdo a mis ingresos y mis posibilidades de darle a esa familia los bienes económicos, educacionales, sociales necesarios para que pueda desarrollarse como un ser íntegro, que es lo que propende, ¿no es cierto?, la planificación familiar. O sea, yo no podría pretender tener 5 hijos si mi sueldo es el sueldo mínimo. ¿Se dan cuenta? Y tampoco si no tengo el espacio adecuado para tener esa familia. O si mi salud no es compatible con el cuidado de la familia. Porque una vez que uno se transforma en padre, es padre desde el momento que uno quedó embarazado hasta que uno se muere. O sea, uno siempre es papá o siempre es mamá. No es algo que yo diga lo voy a dejar a cuidado de mi abuelo o a cuidado de mis padres, a mis hijos, porque eso son mi responsabilidad, no son responsabilidad ajena. Por eso requiere de una buena planificación familiar. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Que nosotros tenemos derecho a una adecuada información sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen, ¿ya? Debe tener un acceso fácil y oportuno sin distinción de clases sociales. O sea, aquí cualquier persona que quiera tomar un mecanismo anticonceptivo lo puede hacer, ¿no es cierto?, ya sea en un consultorio, en un hospital o en una clínica. Por lo tanto, uno debe tener acceso fácil y oportuno. O sea, eso quiere decir que a ninguna persona se le puede negar un método anticonceptivo o un método de control de la natalidad si así lo solicita. ¿Ya? Puede ser desde una pastilla anticonceptiva, condones, la pastilla del día después, etc. Después tenemos 3 derechos a elegir un método y una vez informado, respetando todo tipo de religión o creencia. O sea, aquí tiene que ver con las libertades individuales, de lo que se habla tanto en las noticias, ¿no es cierto? Las libertades individuales, donde yo puedo tener algún tipo de religión o creencia particular que me norma algún mecanismo anticonceptivo que yo pueda usar. Por ejemplo, en algunas religiones están prohibidos cualquier tipo de método anticonceptivo que no sean los naturales, que vamos a estudiar hoy día. Por lo tanto, eso es también, ¿no es cierto?, un derecho a elegir. Tú puedes elegir el método que más te convenga o el que más te acomode o el que menos te moleste, ¿ya? Lo cuarto, que el método sea seguro, con un mínimo de efectos secundarios y o complicaciones. Afortunadamente, desde que se están usando los métodos anticonceptivos, han ido mejorando en el tiempo, ¿no es cierto? Y se han ido diversificando. Hoy día existe una amplia gama de mecanismos anticonceptivos
para usar en cualquier momento o circunstancia. Desde las pastillas anticonceptivas hasta, ¿no es cierto?, no sé, por el condón de dedo, por darles un ejemplo, que se han ido popularizando con los cambios de los hábitos sexuales que ha tenido la población. Después, en quinto lugar, privacidad. O sea, aquí, por ejemplo, si la mamá va al consultorio a preguntar si la hija está tomando anticonceptivo, el consultorio tiene estrictamente prohibido entregar esa información, excepto en adolescentes, en las cuales en lo posible debe haber consentimiento y vigilancia de los padres. Pero eso es entre comillas, porque dice en lo posible, por lo tanto no es obligatorio. Aquí tu padre o tu madre te puede dar o no permiso para usar un anticonceptivo, pero es tu decisión cuando eres menor de 18 años. Aquí parece que hay poquitos que son menores de 18. Pero una vez que tú tienes, por ejemplo, si ustedes tienen una hija en el futuro menor de 18 años, ella va a poder libremente o él libremente usar algún tipo de método anticonceptivo. Después, lo sexto que establece la ley, que debe ser un método anticonceptivo cómodo, o sea, que no dificulte el desarrollo individual, y tiene que tener continuidad. O sea, el método anticonceptivo ojalá sea usado en forma segura y en forma continua hasta que la persona decida tener un hijo o hasta que las personas decidan tener un hijo, porque en este caso nadie se embaraza solo. Bien, entonces el control de la natalidad, que está incluido ahí en los anticonceptivos, es una regulación voluntaria del número de embarazos mediante uso de distintos métodos, ya sea para impedir la concepción o para favorecerla. O sea, en el control de la natalidad no solamente entran los anticonceptivos, que uno piensa cuando te hablan de control de la natalidad, control de la natalidad igual anticonceptivo. No. El control de la natalidad tiene que ver también con aquellas personas que quieren embarazarse y que tienen dificultades para lograr ese proceso. Entonces se supone que el Estado debiera no solamente proveerte de anticonceptivos, sino también de mecanismos para embarazarte cuando tú por motivos de salud no puedes hacerlo. Pero en este caso vamos a hablar de los mecanismos anticonceptivos, o sea, los que impiden la concepción o la fecundación del ovocito por el espermio o la implantación del embrión en el útero. ¿Ya? Entonces, los métodos anticonceptivos se clasifican de acuerdo a varios criterios. El primer criterio es que si son naturales o artificiales. Naturales son todos aquellos mecanismos que no tienen injerencia externa y que provienen, ¿no es cierto?, directamente de las funciones fisiológicas del organismo. O los artificiales, que son la mayoría, como por ejemplo pastillas anticonceptivas, preservativos, dispositivos intrauterinos, etc. Efectividad, si son muy efectivos o menos efectivos. Por ejemplo, muy efectivos son las pastillas anticonceptivas, menos efectivos, por ejemplo, es el coito interruptus, que también se considera un método anticonceptivo. Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos métodos artificiales, básicamente, el implante intradérmico, el parche, el DIU, el dispositivo intrauterino, los preservativos que ahora vienen en todo tipo, colores, gamas, sabores, olores, etc. Y las pastillas anticonceptivas que pueden ser de varios tipos, combinadas o simples. Y tenemos anticonceptivos que son reversibles, que yo puedo volver al dejar de utilizar el anticonceptivo, puedo embarazarme. Parcialmente reversibles o irreversibles, como la cirugía de vasectomía o la ligadura de trompas. Y mecanismos, cómo actúa cada uno de barrera, como los condones y el diafragma, los naturales, como los que vamos a estudiar hoy día, los químicos, que son la mayoría, como el parche, el implante y la pastilla, quirúrgico, como la vasectomía, y hormonales, como estas pastillas anticonceptivas que están aquí, ¿ya? Por lo tanto, desde la década de los 70, chiquillos, que se crearon que se inventó la primera pastilla anticonceptiva y dio de los 65 para adelante,
que dio paso a la época hippie, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Paz y amor, hagamos el amor y no la guerra. Eso se debió a el uso y empezar a difundir el uso de las pastillas anticonceptivas como método de control de la natalidad. De ahí en adelante, los anticonceptivos han tenido un alto desarrollo, producto también de que las conductas sexuales de las personas han cambiado. ¿Ya? Los hábitos, gustos y preferencias se han diversificado, además que también, ¿no es cierto?, ahora cada persona va a actuar de acuerdo a su género, por lo tanto, de acuerdo a eso, cada uno ocupa y necesita un método anticonceptivo diferente. Ahora, hay algunos de estos métodos anticonceptivos que no solamente impiden la anticoncepción, sino que también impiden contraer alguna infección de transmisión sexual, que también lamentablemente se han vuelto muy recurrentes, producto también de que las personas están iniciándose sexualmente antes y no tienen mucha precaución en la elección de las parejas sexuales que tienen. Bien, porque hay personas que buscan solamente parejas sexuales y otras personas que buscan parejas sexuales y emocionales, cuando uno tiene una pareja más establecida. ¿Ya? Francisca, dime. ¿Tía también hepatitis B y el SIDA? ¿En ese tiempo comenzaron? Después de la pastilla anticonceptiva empezó a popularizarse el SIDA. No, la verdad es que la hepatitis es la hepatitis C, ¿ya? La hepatitis C es la que se adquiere por contagio sexual. Y el VIH-Sida empezó a aparecer en la década de los 80, haciéndose mucho más extenso en la década de los 90 y hasta actualmente, ¿no es cierto?, donde ha tenido un alto índice de contagio en la población, con el beneficio que para el tratamiento del VIH se han encontrado diferentes medicamentos que permiten a la persona llevar una vida normal siendo portador sano de la enfermedad. Vamos a partir por esto, chiquillos, los métodos anticonceptivos naturales, que son los que habitualmente aparecen en la prueba. Y los métodos anticonceptivos naturales se basan en el conocimiento del ciclo menstrual o del ciclo femenino, ¿ya? Por eso las hormonas que se utilizan para explicar la gametogénesis, que son la hormona folículo estimulante y la luteinizante, tienen esos nombres, porque primero se estudiaron en la mujer tratando de explicar el ciclo menstrual o el ciclo femenino, ¿ya? Por lo tanto, como en el caso de las mujeres, somos nosotras las que determinamos el ciclo reproductor humano, y como es un ciclo, ¿no es cierto?, que se repite cada 28 días y que se inicia en las mujeres cuando tienen entre 9 y 10 años actualmente y termina en la menopausia, 50, 55 años más o menos, dependiendo de la cantidad de hijos que uno tenga. Mientras más hijos tengo yo, más tardía es mi menopausia. Entonces, como eso es cíclico y tiene un periodo de tiempo determinado, ¿no es cierto? Eso ha permitido estudiar este proceso y poder plantear algunos mecanismos anticonceptivos que son de tipo natural, ¿ya? Acuérdense que desde que la mujer inicia su ciclo menstrual entre los 9 y 10 años, que es la menarquia, de ahí en adelante la mujer es fértil y puede quedar embarazada. Por eso hay niñitas de 11 años de repente que tienen guagua, que son producto de una violación, ¿no es cierto?, o de abusos deshonestos y quedan embarazadas y a los 11 años ya pueden tener guagua, lo que es muy impresionante. A mí me tocó ver una Lola muy chica embarazada y de verdad que es impresionante. Entonces, ¿en qué se basan los métodos naturales? En controlar este sistema, ¿no es cierto? Vamos a recordar un poquitito. Acuérdense que hay dos hormonas gonadotrofinas que actúan a nivel de ovario. Una de ellas es la hormona folículo estimulante, que actúa durante la fase folicular, estimulando la maduración del folículo, ¿no es cierto? Las células foliculares tienen receptores externos aquí a la hormona folículo estimulante, por lo tanto este folículo empieza a crecer por acción de esta hormona,
permitiendo la maduración y pasar por la ovogénesis, y además al interior del folículo se produce una gran cantidad de estrógeno que se va acumulando al interior de este folículo. Una vez que el folículo crece, baja un poquito la cantidad de estrógeno ahí y se empieza a producir la hormona luteinizante en gran cantidad, que actúa como una agujita, rompe el folículo, sale el ovocito y sale el estrógeno. Y ahí termina la fase folicular, una vez que ocurre la ovulación. Después de la fase folicular viene la fase lútea, donde este folículo vacío, ustedes saben que aquí nada se pierde, nada se crea, solo se transforma. Este folículo vacío no se pierde, sino que se transforma en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que empieza a producir progesterona por si acaso la mujer se embaraza. Ahora, si esta mujer no se embaraza, el cuerpo lúteo desaparece, se reabsorbe, se recicla y se reinicia un nuevo ciclo menstrual. ¿Ya? Esto ocurre a nivel de ovarios. A nivel de hormonas, el estrógeno aumenta por acción de la hormona folículo estimulante. Ustedes pueden ver hasta que el folículo se rompe y se produce gran cantidad de estrógeno, después baja, sube un poquito por si acaso hay un embarazo y de ahí decae hasta el siguiente ciclo. En cambio, la progesterona, ustedes pueden ver, está muy baja en la fase folicular porque ahí no hay cuerpo de lúteo, pero una vez que se forma el cuerpo lúteo, la progesterona aumenta de gran manera por si acaso hay un embarazo. Si la mujer está embarazada, esta progesterona se mantiene constante, y si no, baja el nivel de progesterona y decae, ¿no es cierto?, el ciclo para iniciarlo de nuevo. Y en el útero, esta capita representa al endometrio, que es el que se descama y cae durante el ciclo menstrual. Entonces, durante las primeras etapas, donde las hormonas están bastante bajas, este endometrio se descama y cae con el sangramiento habitual, ¿no es cierto? Y aproximadamente en el sexto, séptimo día, este endometrio se vuelve a formar, y ustedes pueden observar aquí que el endometrio no es una estructura lisa, sino que tiene pliegues, y esos pliegues son medios complicados cuando uno no usa anticonceptivo, porque en estos pliegues pueden quedar ocultos espermatozoides si uno ha tenido relaciones sexuales, supongamos que tuvo relaciones sexuales en este periodo del ciclo, en el día 7 y 8, y se supone que uno en ese tiempo es infértil, pero resulta que los espermios quedan ocultos aquí en estas cavidades del endometrio, y cuando salga el ovocito, como el ovocito nada de tonto produce unas enzimas que atraen espermios, estos espermios que estaban escondidos aquí dentro del endometrio pueden ir y fecundar al ovocito y embarazarse, a pesar de que el ciclo menstrual les dice que ustedes son infértiles. Por eso hay que tener cuidado con eso. Bueno, el endometrio crece hasta que llega, ¿no es cierto?, en la fase lútea, su máximo grosor, con muchísimos vasos sanguíneos, y este endometrio se mantiene. Si la mujer se embaraza, el embrión se mete aquí, entre medio del endometrio, y ahí se forma después junto con la placenta. Y si no hay embrión, este endometrio entonces, por efecto de la carencia de hormonas, muere y se descama del útero y cae con el sangramiento habitual, ¿ya? Entonces, esto hay que recordarlo para que podamos entender un poquitito de qué se tratan los métodos naturales. Entonces, en el ciclo sexual hay dos fases con maduración de cerca de 2 semanas cada una, más o menos. La primera fase, la fase folicular, donde está actuando la hormona folículo estimulante para madurar el folículo, aquí. Y la segunda fase, llamada luteínica, que es esta de acá, donde la hormona luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo para generar la progesterona. Y esto permite la preparación del endometrio para un probable embarazo. ¿Ven? Si no hay embarazo, este endometrio se descama y cae aquí en el siguiente ciclo menstrual. Entonces tenemos métodos anticonceptivos de varios tipos, ¿no es cierto? Los hormonales, que actúan a nivel de hipotálamo y de hipófisis y de gónadas.
Los dispositivos intrauterinos, que son recomendables básicamente para mujeres que hayan tenido hijos o hayan tenido embarazos, aunque no hayan llegado a término. Tenemos los métodos mecánicos, como el diafragma y el condón, que son de barrera, ¿no es cierto? Existe también el anillo cérvico-uterino y una gran variedad de condones, condones femeninos, masculinos, de dedo, etc. El espermaticida, a pesar de que el espermaticida no se recomienda mucho, porque ese se coloca antes de la relación sexual al interior de la vagina, pero no se recomienda mucho porque como es muy ácido, puede generar úlceras vaginales, que eran súper frecuentes cuando el espermaticida era de amplio uso. Que no lo deben usar jamás, porque es la mejor forma de embarazarse. El coito interruptus o el coito interrumpido, ¿no es cierto?, que consiste en que el varón saca el pene de la vagina antes de eyacular, y la esterilización, que en nuestro caso en este país tú te puedes esterilizar solamente cuando ya has tenido 2 hijos o más. Ya habitualmente con 2 hijos tú te puedes esterilizar, y habitualmente te ponen harto problema para eso. Habitualmente con 3 hijos no tienes problema. Ahora, si tú no tienes hijos, no te puedes esterilizar en este país por el problema de crecimiento poblacional. Entonces aquí tenemos los métodos anticonceptivos que existen, hormonales, naturales, de emergencia, la pastilla del día después, que hay de 2 tipos distintas, una que se usa hasta 70 horas después y otra que se puede usar hasta 120 horas después, depende de la cantidad y tipo de hormona que tenga. La esterilización, los métodos químicos como los espermaticidas, los de barrera como los preservativos y los mecánicos como el DIU. Hoy día vamos a ver los métodos naturales, ¿no es cierto? Los métodos naturales tienen todos como objetivo evitar embarazarse, por eso ahí nace una guagua con un signo de peligro. Y aquí se basan en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre tanto como de la mujer. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no se usa ninguna cosa externa al cuerpo que no sea tu propia fisiología. Por lo tanto, aquí es súper importante que tanto la mujer como el hombre conozcan su cuerpo y sepan cómo funciona, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso de las mujeres, hay que contabilizar en el ciclo menstrual sus días fértiles, cuando se produce la ovulación y cuando hay mayor caso de riesgo de embarazo. Y en el caso del varón, el control en el proceso de eyaculación. O sea, qué tanto autocontrol hay ahí para eyacular en el momento preciso y no cuando vaya a embarazar a la niña. Eso se habla del coito interruptus. Ahora, estos métodos son poco confiables, ya, porque habitualmente requieren que la persona que lo use tenga un acabado conocimiento de sus ciclos reproductores. Y otro problema de estos métodos naturales es que no te protegen de las infecciones de transmisión sexual. O sea, aquí no te defiende ni del sífilis, ni de gonorrea, ni de VIH, ni de herpes, ni de ninguna de esas cosas, porque no hay nada externo a tu cuerpo para defenderte. Entonces, para usar los métodos naturales tenemos que conocer muy bien este ciclo menstrual femenino y, ¿no es cierto?, utilizando este método de conocer bien el ciclo menstrual de 28 días. Si tu ciclo menstrual no es de 28 días, es preferible no usar estos métodos. Tenemos los métodos naturales, son el de Ogino Naus, del ritmo o del calendario, que este es el que habitualmente los embaraza. El del moco cervical o Billing, que este es observación directa por parte de la mujer de los fluidos que elimina el útero a través de la vagina, y el de la temperatura basal. Habitualmente cuando la mujer está fértil, su temperatura es medio grado más alta que lo habitual, ¿ya? Características obviamente son naturales, reversibles, naturales, y son muy poco efectivos. Ese es su principal problema. Entonces, habitualmente se sugiere usar más de uno de estos métodos para utilizarlo en forma
anticonceptivas. Se puede usar, por ejemplo, el del calendario más el método de Billing y el de la temperatura basal. Habitualmente cuando uno se quiere embarazar, utiliza los 3 sistemas. Cuando uno pretende, como dicen, estamos en campaña, habitualmente cuando las personas se ponen en campaña para tener un hijo, utilizan estos 3 métodos. Ahora, aquí muy importante que las mujeres que usan este método tengan métodos menstruales regulares, ¿ya? Y habitualmente estos métodos anticonceptivos se utilizan por personas que no tienen acceso a otro tipo de anticonceptivo o motivos religiosos o motivos sociales. Por ejemplo, no sé, ser judío, por ejemplo, los judíos habitualmente no usan método anticonceptivo porque mientras más hijos tengan, mejor. Pero estos métodos, ¿no es cierto?, como yo les decía, no te previenen de una enfermedad de transmisión sexual. Y puede ocurrir un embarazo no deseado. Entonces, veamos aquí. Acá tenemos el ciclo menstrual. En este caso es recomendable, si alguna pareja va a utilizar esto alguna vez, que una mujer lleve un recuento de sus ciclos menstruales por lo menos de 6 meses para saber si su ciclo menstrual es regular. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, del día 1 al día 7, se supone que aquí está el sangrado uterino, del día 7 al día 12, ¿no es cierto?, en la fase proliferativa, aquí crece el folículo, ahí lo ven ustedes. En el día 13 al 15 puede haber ovulación, ¿no es cierto?, aquí se libera el ovocito, y entre el día 16 y el día 28 está la fase lútea, ¿no es cierto?, por si acaso la mujer queda embarazada. Eso es en términos ideales. Porque en términos ideales, porque habitualmente, como esto es un ciclo hormonal, como este es un ciclo hormonal y ustedes saben que esas cosas no son así como las matemáticas, 2 más 2 son 4, no. Aquí puede ovularse antes, por ejemplo, en vez de ovular el día 13, ovula el día 11 o el día 18, ¿no es cierto? Por lo tanto, la aparición del folículo no necesariamente va a ser entre el día 13, 14 y 15. Y acá tenemos un calendario, ¿no es cierto? Del día 1, por ejemplo, supongamos que este fue el primer día de regla, si nosotros contamos hasta el día 7 utilizando el calendario de al lado, aquí estaría en fase infértil, aquí estaría en fase previa, probablemente, y acá tenemos probabilidad entre el día 8 y el día 21 para que haya ovulación. Por lo tanto, esta pareja, si va a usar este método, tendría que tener por lo menos 14 días de abstinencia sexual. Y después del día 22 en adelante se supone que no habría embarazo. Entonces aquí dice que del 12 al 17 serían días fértiles, entre comillas. O sea, los días de fertilidad son bastantes. Pero acuérdense que los espermios pueden sobrevivir en el útero, en los pliegues del endometrio. Por lo tanto, si tuvieron relaciones sexuales, por ejemplo, el 9 o el 8, esos espermios perfectamente pueden sobrevivir 3, 4 o 5 días en la cavidad uterina y fecundar a este ovocito sin que la pareja quiera embarazarse. Bien, entonces aquí podemos ver cómo se comporta el útero durante el ciclo menstrual, porque esto también es una indicación de si estamos fértiles o no, ¿no es cierto? Aquí tenemos el sangrado menstrual, la hemorragia menstrual, con el arrastre del endometrio al exterior. Después tenemos el día 14, donde tenemos un endometrio gordito ahí bien irrigado. Entonces, este tejido blandito va a anidar el óvulo. Y cuando está, ¿no es cierto?, en este estado, el endometrio produce una mucosidad muy líquida que permite el desplazamiento de los espermios. Por eso es tan líquido ese mucus que se elimina por vía vaginal. Después, ¿no es cierto?, en el día 16 ya se empieza a retraer un poco el endometrio. En el día 18, si es que cae el útero, el óvulo en el útero, este cae al exterior, si no está fecundado.
y en el día 28, ¿no es cierto?, día previo a la menstruación, este endometrio empieza a desprenderse. Por eso de repente a algunas niñas el día previo o 2 días antes de que les llegue la regla, ellas lo sienten porque les duele el útero, porque el endometrio se está desprendiendo. Es como si ustedes se sacaran, ¿no es cierto?, un trozo de piel de la mano, es lo mismo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un endometrio antes del ciclo, bien gordito, bien esponjoso, bien irrigado, y acá un endometrio que ha caído, ¿no es cierto?, y cae al exterior para esperar un siguiente ciclo menstrual. Entonces aquí tenemos tipos de ciclo, por eso yo les decía que es recomendable que las niñas lleven un recuento de sus ciclos menstruales en un calendario o en el mismo celular. Hay agendas que vienen con calendario. Ustedes pueden marcar, por ejemplo, si les llegó la menstruación hoy día, ustedes marcarían, por ejemplo, el 14 de octubre, y ahí ustedes podrían ir regulando su ciclo menstrual y ir observando qué sucede, y así ustedes mismas podrían determinar si están fértiles o no. Ya lo que las ayudaría, por ejemplo, en un momento si tuvieran una relación sexual, entre comillas, por azar, saltó la liebre, dijera alguien por ahí, podrían saber si les conviene o no tener relaciones sexuales sin protección. Aquí tenemos el ciclo normal de 28 días, aquí tenemos un ciclo corto de 24 días. Este ciclo, si usted tiene este tipo de ciclo, no utilice ningún método natural y vaya por uno más efectivo. Y acá tenemos el ciclo largo, ¿no es cierto?, que el ciclo largo puede durar 35, 36 días, y acá tampoco sirve utilizar estos métodos naturales, porque el ciclo es muy largo, por lo tanto la ovulación sería aún difícil de determinar. Pero el método de Billing es un método que nos puede servir para saber si estamos fértiles o no. Y esto tiene que ver con el flujo que se elimina a través de la vagina durante el ciclo menstrual, ¿ya? Ahora, este flujo se produce a nivel de útero y por el útero cae a través de la vagina al exterior. Entonces, este método de Billing ayuda a conocer los días que podemos buscar o no un embarazo. Entonces, esto tiene que ver con la consistencia de los fluidos que se eliminan por el canal vaginal, ¿ya? Entonces, esto se basa en observar los cambios que se producen en el moco cervical durante el ciclo fértil, ¿no es cierto? Cuando es fértil, la persona es muy líquido, es muy fluido, llega a ser muy acuoso, y eso es para que ayude a los espermios a subir por el útero al exterior. Puede ser elástico y muy transparente. Habitualmente cuando el líquido es fluido, elástico, es transparente, no tiene olor, ¿no es cierto? Habitualmente eso nos indica que hay un útero sanito y que no hay ningún problema de infección ahí. Y cuando está no fértil la mujer, esto es opaco, denso, pegajoso y habitualmente de un color amarillito. Entonces aquí, ¿ven? Seco, denso y pegajoso nos indica que esta mujer estaría en un estado de no fertilidad. Cremoso y pegajoso, ¿ven? Es no fértil, cuando tiene estos colores blanco, amarillento. Opaco y flexible, o sea, ya no está tan denso como acá, nos indica que podría haber una fertilidad, y cuando es acuoso, flexible, como clarita de huevo, nos indica que ese ovocito está esperando un espermio que lo fecunde. Por lo tanto, se puede observar esto durante el ciclo menstrual y ustedes ir viendo cómo se va produciendo esto dentro del útero. Cuando la mucosidad intravaginal es muy densa, actúa como un tapón que impide que los espermios puedan subir por el útero hacia la trompa de falopio para fecundar, ¿ya? Y llega a ser muy denso e incluso a veces hasta grumoso. Y este llega a ser muy fluido, muy líquido. Mientras más fluido esté el contenido vaginal, más fértil está la mujer. Así que ustedes pueden observar eso dentro de su ciclo menstrual. Después tenemos el segundo método natural que se llama del calendario o del ritmo, ¿ya?
Ventaja que es sin efecto secundario, no hay manipulación química, obvio, está permitido por las religiones, especialmente la católica o las cristianas. Desventaja, es inadecuado cuando no existen ciclos irregulares, pone restricción a las relaciones sexuales durante los días fértiles, ahí habitualmente la pareja tiene que abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿ya? Y en el periodo de abstinencia se recomienda utilizar algún anticonceptivo. Y esto se basa en este método del ritmo, que yo no se los recomiendo para nada. Se puede hacer una combinación entre este y el método de Billing, y ahí podría ser un poco más efectivo porque hay una observación directa del fluido que cae, ¿no es cierto?, por la vagina. Y este de la temperatura basal, que consiste en que cuando la mujer está fértil, su temperatura tiende a subir medio grado.